Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis Valdés. En esta oportunidad les traigo un video en donde se realiza un análisis general de una función utilizando el software Wiris. Espero que sea de su agrado y bueno, empecemos con el video. Realizar el análisis general de la función f de x igual a 2x al cuadrado sobre x más 3x. Y el análisis general de la función tiene los siguientes puntos: determinar el dominio real de la función, determinar la continuidad de la función, obtener las asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, determinar los puntos extremos de la función, determinar los intervalos de concavidad y convexidad, determinar los puntos de inflexión de la función, determinar los ceros de la función y realizar la gráfica aproximada de la función. Para empezar vamos a definir qué es una función. Se denomina función a la relación entre dos conjuntos en la que a todo elemento del primero lo relaciona con uno y solo un elemento del segundo. Al primer conjunto se lo denomina dominio y al segundo codominio. Teniendo en cuenta esta definición, es muy claro de que todo elemento del primer conjunto lo debe relacionar con algún elemento del segundo conjunto. Si hay elementos del primer conjunto o del dominio que no los relaciona con el elemento del segundo conjunto, deja de ser función. Por lo tanto, hay que hacer un análisis de esta expresión para ver si es que es una función. Eso es lo que se conoce con definir el dominio de la función. Para definir el dominio de la función vamos a utilizar algunas reglas, que son las tradicionales, que son las siguientes. Se llaman reglas de cálculo. Toda división por cero no es un número real. Las raíces de índice par y radicando negativo no es un número real. Los logaritmos de números menores o iguales a cero no son números reales. Existen otras reglas más, en el caso de las funciones trigonométricas y en el caso de otras funciones, que son reglas muy particulares. Ante todo vamos a escribir un título que hace referencia a este análisis de funciones. Para ello introducimos un comentario y definimos la función. La función es f de x igual a 2x al cuadrado sobre x más 3 más 3x. Presionamos enter y ya está definida la función. Comenzamos con la primera parte, como dijimos recién, que sería el dominio de la función. Para eso vamos a dar un ente para dar un espacio, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando siempre dentro de este corchete grande que está acá, que va a comprender a esta función que la hemos definido hace un instante. Vamos a introducir un comentario nuevamente que hace referencia a esta primera parte que sería el dominio de la función. Desde el punto de vista práctico, sin utilizar el software, normalmente el dominio de la función se lo hace analizando a la función con las reglas del cálculo. Pero con este software directamente lo que vamos a hacer es determinar el dominio de la función con una orden. Vamos a escribir dominio, entre paréntesis vamos a poner la función que está denominada como f de x, presionamos enter. Luego vamos a hacer un clic en él, en calcular, en este igual. Y acá me está diciendo que justamente el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos el valor menos 3. ¿Por qué el valor menos 3? Porque justamente si es menos 3, esta división que tengo acá no será un número real. Entonces, terminamos de definir bien ese dominio. Para eso introducimos un comentario.
Vamos a decir entonces que el dominio de la función f de x son todos los números reales, esto lo buscamos en símbolo, números reales menos el conjunto formado por el menos 3. Función continua en un punto. La función igual a f es continua en un punto x igual a a si solo si el límite para x tiende a de f de x es igual a f de a. Caso contrario se dice que la función es discontinua. Ahora, si la función es discontinua, puede ocurrir que esa discontinuidad sea evitable y es cuando existe el límite para x tiende a y es igual a L. En este caso en particular se redefine la función y se va a decir que y es igual a f de x cuando x es distinto de a, porque justamente en a está la discontinuidad. Y va a ser igual a L, o sea al límite, cuando x es igual a a. La otra discontinuidad es inevitable. En ese caso es cuando no existe límite para x que tiende a de la función f de x. Ahora, una función es continua en intervalo si es continua en todos los puntos de dicho intervalo. Bueno, ahora vamos a estudiar la continuidad de la función. Para ello vamos a poner un título. Vamos a ver cuál es el caso de esta función. Por lo tanto, acá hay un punto del dominio en donde la función es discontinua, que es justamente para x igual a menos 3. Entonces vamos a tomar el límite de la función y vamos a ver qué es lo que pasa. Límite de la función f de x cuando x tiende a menos 3. Calculamos y observamos que el límite es infinito. Por lo tanto, la discontinuidad es inevitable. Asíntota, definición. Una recta es una asíntota si se aproxima indefinidamente a una curva. Ahora, hay tres tipos de asíntotas. Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Asíntota vertical. La recta x igual a a es una asíntota vertical de la función y igual a fx si solo si el límite para x que tiende a de f de x es igual a infinito. Asíntota horizontal. La recta y igual a b es una asíntota horizontal de la función y igual a fx si solo si el límite para x que tiende a infinito de f de x es igual a b. Asíntota oblicua. La recta y igual a mx más n es una asíntota oblicua de la función y igual a f de x si solo si la pendiente m va a ser igual al límite para x que tiende a infinito del cociente entre f de x y el término independiente n va a ser igual al límite para x que tiende a infinito de la diferencia entre f de x y m por x. Bueno, ahora analizamos a las asíntotas con el software. Primero vamos a poner un título. Y vamos a comenzar con las asíntotas verticales. También ponemos un título.
nosotros sabemos perfectamente bien que la función no tiene imagen en x igual a menos 3. Por lo tanto, allí puede estar una asíntota y en función de lo que hicimos hace rato, lo que hemos calculado hace rato, observamos perfectamente bien que si el límite para x que tiende a un valor a de f de x es igual a infinito, eso significa la presencia de la asíntota. Por lo tanto, aquí ya me está diciendo de antemano que esta función tiene una asíntota en x igual a menos 3. De todas maneras, vamos a calcular nuevamente ese límite. Vamos a escribir un texto. Bueno, la vamos a llamar v a esta asíntota y sabemos que es una recta, por lo tanto vamos a poner v igual, vamos a escribir la palabra recta, entre paréntesis vamos a poner x igual a menos 3. Justamente escribimos esto porque si no, el software nos va a dar un error porque me aparece la x y sabemos que la x es la variable independiente de esta función. Entonces allí va a haber un error, no va a saber cómo calcular el software. Vamos a ir con las asíntotas horizontales. Sabemos que para que la función presente asíntotas horizontales, la función o el límite de la función f de x para x que tiende a infinito me tiene que dar un valor real. Hagamos el cálculo y observemos. Calculemos y observamos que me da infinito, por lo tanto no hay asíntotas horizontales. Escribimos un comentario. Vamos a analizar ahora las asíntotas oblicuas. Sabemos que las asíntotas oblicuas es una función lineal. Tiene la forma y igual a mx más n. O sea que para saber esto, si es que existe, tenemos que calcular la pendiente m y el término independiente n. Hagamos los cálculos. M es igual al límite para x que tiende a infinito del cociente entre f de x y x. Y n es igual al límite
para x que tiende a infinito, de la diferencia entre f de x y m por x. Ese por que escribí recién lo hacemos presionando el asterisco. Calculamos y observamos que sí, efectivamente, tiene una asíntota oblicua, ¿sí?, en donde la pendiente es 5 y el término independiente es menos 6. Vamos a armar esta función, la vamos a llamar O de x, que es igual, por supuesto, a m por con el asterisco por x más n. Presionamos igual y observamos que allí aparece ya la función esta lineal 5x menos 6. Por supuesto que lo que vamos a hacer ahora es dibujar a estas dos rectas, en donde ya nos va a ir apareciendo dónde están las asíntotas para poder luego graficar la función. Entonces vamos a dibujarlas. Para eso vamos a escribir la palabra dibujar. Vamos a poner entre paréntesis y vamos a abrir corchetes acá, porque vamos a dibujar las dos rectas al mismo tiempo. La primera recta, que es la asíntota vertical, le hemos llamado v, ponemos v, coma, la otra es la función o de x, afuera de esa llave ponemos una coma y vamos a poner nuevamente una llave, y acá vamos a poner una característica de estas gráficas. Vamos a decir que el color que va a tener va a ser azul, color igual a azul. Presionamos el igual nuevamente y observamos acá que ya aparecen justamente la gráfica de estas dos funciones lineales que son las asíntotas. Función creciente. La función igual a f de x creciente en un cierto intervalo del dominio si solo si para valores mayores del intervalo la función tiene imágenes mayores. Propiedad de las funciones crecientes. Si una función igual a f que es creciente en un cierto intervalo, entonces la derivada en ese intervalo es mayor que 0. Esta gráfica demuestra tanto la definición como esta propiedad. Si ustedes observan, x2 es mayor que x1, la imagen de x2 es mayor que la imagen de x1. O sea, f de x2 es mayor que f de x1. Además, teniendo en cuenta la propiedad, la derivada de f de x2, que es esa recta tangente en el punto Q, es positiva, y la derivada en f de x1 también es positiva, que es la recta tangente en P. Función decreciente. La función igual a f de x es decreciente en cierto intervalo a b, si solo si para valores mayores del intervalo la función tiene imágenes menores. Propiedad de las funciones decrecientes. Una función igual a f de x decreciente en un cierto intervalo, entonces la derivada es menor que 0 en ese intervalo. Esta gráfica lo demuestra. Acá hay una función decreciente. Ustedes observen que x2 es mayor que x1 y f de x1 es mayor que f de x2. Por otro lado, la derivada en P, que sería f' de x1,
la recta tangente en B y la recta tangente Q, la otra derivada, son negativas. Bueno, ahora con el software vamos a estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Vamos a poner, por supuesto, un título. Vamos a comenzar con el intervalo de crecimiento. Teniendo en cuenta la propiedad, si la función es creciente en un cierto intervalo, por supuesto que la derivada en ese intervalo tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular una inecuación para poder determinar su intervalo de crecimientos. Vamos a escribir la palabra resolver inecuación. Abrimos un paréntesis, ponemos la función que es f' de x, porque tiene que ser la derivada, y mayor que 0 para ver el intervalo de crecimiento. Hacemos el cálculo, igual, y acá tengo los intervalos de crecimiento. ¿Sí? Acá está muy claro que en estos intervalos, o sea, para x mayor que 3 por raíz de 10 sobre 5 menos 3, la función es creciente, y también para x menor que menos 3 raíz de 10 sobre 5 menos 3, también la función es creciente. Bueno, ahora escribimos los intervalos de crecimiento. Vamos a poner la función y igual a f de x es creciente en los intervalos. Vamos a poner entre paréntesis, por supuesto. El primero vamos a tomar para el caso de los negativos, o sea, desde menos infinito hasta este valor que está acá. Por lo tanto, lo vamos a copiar como está. Para eso yo lo marco, presiono la combinación de control C, ahí se copia, ponemos el cursor después de la coma, control V, se pega, y ahí está el primer intervalo. Vamos con el segundo intervalo. Y hacemos lo mismo, ponemos un paréntesis, copiamos este valor, control C, control V, coma, más infinito. O sea que en esos intervalos la función va a ser creciente. Vamos ahora con la función decreciente, o los intervalos de decrecimiento. Ponemos título, y también hacemos lo mismo. Vamos a resolver una inecuación. F' de x, o la derivada de x, y ahora menor que 0. Presionamos el igual, y acá me aparecen dónde están los intervalos de crecimiento. ¿Qué me está diciendo acá? Bueno, escribimos un texto. Vamos a decir que la función
y igual a f de x es decreciente en los intervalos vamos a poner un paréntesis, copiamos este valor ponemos acá el valor, coma, y el otro valor sería hasta menos 3. Y vamos con el otro caso, ¿sí? Sería desde menos 3 hasta este valor que sería 3 por raíz de 10 sobre 5 menos 3. Coma, pegamos el valor que teníamos hace rato, pero en vez de poner el menos 3, lo dejamos positivo y me quedaría acá menos 3 que no lo puse y acá también menos 3 que no lo puse. En definitiva, la función es decreciente en el intervalo comprendido entre menos 3 raíz de 10 sobre 5 menos 3 y menos 3, y comprendido entre menos 3 y 3 por raíz de 10 sobre 5 menos 3. Extremo de una función. Se llama extremo de una función a un máximo o un mínimo de dicha función. Punto notable. Si una función presenta un extremo de determinado punto, a este punto se lo denomina punto notable o crítico. Propiedad. Si la función igual a f de x presenta un punto crítico en x igual a x sub 0, la derivada en ese punto es igual a 0. Máximo relativo de una función. La función igual a f de x presenta un máximo relativo en x sub 0, si y solo si la función valuada en x sub 0 o en ese punto es mayor que la función valuada en un punto del entorno de x sub 0. Propiedad 1. Una función igual a f de x presenta un máximo en x igual a x sub 0 si solo si la función es creciente para todo valor menor que x sub 0, lo que significa que la derivada en x sub 0 más delta x va a ser mayor que 0 si delta x es menor que 0. Segundo, la función es decreciente para todo x mayor que x sub 0 o para todo valor mayor que x sub 0, lo que significa que f' o que la derivada en x sub 0 más delta x es menor que 0 si delta x es mayor que 0. Propiedad 2. Una función igual a f de x presenta un máximo en x igual a x sub 0 si solo si la derivada segunda de x sub 0 o la derivada segunda en ese punto es menor que 0. En x sub 0 está el máximo, allí la derivada es 0, que es la recta tangente. Antes de x sub 0 la derivada es mayor que 0, o sea que es creciente, y después de ese punto la derivada es menor que 0, o sea que es decreciente. Mínimo relativo de una función. La función igual a f de x presenta un mínimo relativo en un cierto punto y un cierto intervalo si y solo si la función valuada en ese punto es menor que la función valuada en un entorno de ese punto. Propiedad 1. La función igual a f de x presenta un mínimo en un determinado punto si y solo si, primero, la función es decreciente para todo valor menor que ese punto, con lo que significa que la derivada de ese punto más un cierto delta x es menor que 0 si delta x es menor que 0. Segundo, la función es decreciente para todo punto mayor que x sub 0, que es ese punto, lo que significa que la función valuada en ese punto más un delta x va a ser mayor que 0 si delta x es mayor que 0. Propiedad 2. Una función igual a f de x presenta un mínimo
en x igual a x sub 0 si solo si la derivada en ese punto en x sub 0 es mayor que 0. Observamos que en x sub 0 está el mínimo, la derivada en ese punto es igual a 0, es una recta paralela al eje de las abscisas. Para valores menores que 0, la función es decreciente, por supuesto que la derivada es negativa. Para valores mayores que 0, la función es creciente, por supuesto que la derivada es positiva. Vamos a determinar los extremos con el software. Ponemos un título. Y vamos a comenzar con los puntos críticos. Por esa propiedad que analizamos hace rato, una función tiene un punto extremo si la derivada en ese punto es igual a 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de la derivada de x igual a 0. Y aquí observamos que aparecen los puntos críticos. El primero va a ser para x igual a 3 por raíz de 10 sobre 5 menos 3. El otro va a ser menos 3 por raíz de 10 sobre 5 menos 3. Bueno, ahora vamos a ver los máximos o los mínimos. O sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a evaluar la derivada segunda en cada uno de los puntos críticos. Si llega a ser menor que 0, va a haber un máximo. Si llega a ser mayor que 0, va a haber un mínimo. Entonces, f segunda de, ponemos el primer punto crítico. Seleccionamos todo con la combinación de las teclas control y C, copiamos, control V, pegamos, veamos igual. Y acá me dice que en el primer caso, este valor que está acá es mayor que 0. O sea que en el primer caso hay un mínimo. Y en el segundo caso, que vamos a ver qué es lo que pasa, f segunda, ponemos el paréntesis, v para copiar, le cambiamos el signo al primer término, igual. Y observamos que es negativo, por lo tanto es menor que 0, o sea que aquí hay un máximo, o sea que acá hay un mínimo y acá hay un máximo. Entonces determinamos esos puntos y lo grafiquemos. Entonces vamos a introducir un texto. Vamos a decir que la función y igual a f de x presenta un mínimo en x igual a este valor, o sea, a 3 raíz de 10 sobre 5 menos 3. Allí hay un mínimo. Y vamos a decir que la función igual a f de x presenta un máximo en x igual, y ahora este es primer término es negativo, o sea, el menos 3 raíz de 10 sobre 5 menos 3. Bueno, ahora le vamos a dar un nombre a cada uno de estos puntos. Al mínimo lo llamamos n. N igual, escribimos la palabra punto, entre paréntesis, el valor de la abscisa. Que sería este. O sea, sería 3 por raíz de 10 sobre 5 menos 3, coma,
y aquí la imagen de ese punto, que sería f de ese punto. Cierro paréntesis. Ya está n. Ahora, al máximo lo vamos a llamar m. Entonces, m es igual punto, de nuevo, ¿sí? El valor de la abscisa, que acá es negativo, y el valor de la ordenada, o sea, la función valuada en ese valor, y ya tenemos el nombre de los dos puntos. Entonces, en definitiva, lo aclaremos por cualquier cosa. N es el mínimo. Y n es el máximo. Vamos a dibujar esos puntos. Lo vamos a dibujar con un color rojo. Que aquí van a aparecer los puntos, pero todavía la gráfica no la tenemos. Pero vamos a dibujar los puntos ya. Entonces, dibujar, entre paréntesis, voy a abrir una llave porque voy a dibujar los dos puntos al mismo tiempo. Entonces, el primer punto llamamos n, el segundo punto llamamos m. Cerramos la llave, voy a abrir de nuevo una llave para darle un color, le voy a poner color rojo. Cierro la llave, presiono igual, y si observamos aquí aparece 1. ¿Sí? Si empezamos a alejarlo, por ahí en un lado está el otro, acá está el otro. Ahí está otro punto. O sea que este es n y este es m. Función cóncava. La función y igual a f de x se dice que es cóncava en un intervalo si solo si los puntos de todo tangente a la curva dentro de ese intervalo están por arriba de los puntos de la curva. Propiedad. Si la función y igual a f de x es cóncava en un intervalo, entonces la derivada segunda de la función dentro de ese intervalo es menor que 0. Función convexa. La función y igual a f de x se dice que es convexa en un intervalo si solo si los puntos de toda tangente a la curva dentro de ese intervalo están por abajo de los puntos de la curva. Propiedad. Si la función y igual a f de x es convexa en un intervalo, entonces la derivada dentro de ese intervalo es mayor que 0. Punto de inflexión. Todo punto donde la función cambie de concavidad se denomina punto de inflexión. Propiedad. Si la función y igual a f de x presenta un punto de inflexión en un cierto punto, entonces la derivada segunda en ese punto es igual a 0. Si nosotros observamos, el punto de inflexión está acá, acá es donde cambia de concavidad. En esta zona la función es convexa porque los puntos de toda tangente están por abajo de la curva, y en esta zona la función es cóncava porque los puntos de toda tangente están por arriba de la curva. Ahora realizamos el análisis con el software. Para ello, primero vamos a poner un título.
Comenzamos con los intervalos de concavidad. Sabemos por el criterio de la segunda derivada, la propiedad que vimos hace rato, que la función va a ser cóncava en un cierto intervalo si la derivada en ese intervalo es menor que 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es plantear una inecuación para poder determinar ese intervalo. Escribimos resolver inecuación f segunda de x menor que 0, y allí calculamos y observamos que la función va a ser cóncava para x menor que menos 3. Por lo tanto, vamos a escribir cuál va a ser el intervalo en donde va a haber concavidad. La función igual a f de x es cóncava en el intervalo menos infinito menos 3. Ahora vamos con los intervalos de convexidad. Por el criterio de la segunda derivada, vamos a decir que una función es convexa dentro de un cierto intervalo si la derivada es mayor que 0 dentro de ese intervalo. Por lo tanto, vamos a resolver también la inecuación. F segunda de x mayor que 0. Igual, y me da que va a ser convexa para valores de x mayores que menos 3. Vamos a escribir un texto. Vamos a decir que la función y igual a f de x es convexa en el intervalo menos 3 más infinito. Ahora analicemos los puntos de inflexión. Teóricamente, para x menor que menos 3, la función es cóncava. Para x mayor que menos 3, la función es convexa. Teóricamente, tendría que haber un punto de inflexión, pero no siempre existe. Vamos a ver este caso. Vamos a poner un texto. De acuerdo al criterio de la segunda derivada, si existe un punto de inflexión, la derivada segunda en ese punto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, lo vamos a hacer, vamos a resolver una ecuación f segunda de x igual a 0. Ponemos igual y obtenemos un conjunto vacío. ¿Qué significa? Que no hay un punto de inflexión. Entonces, ¿qué está pasando en menos 3? Lo que pasa que en menos 3 la función no tiene imagen. Justamente el dominio de la función son todos los reales exceptuado el menos 3. Entonces, por lo tanto, aquí queda claro que acá no hay un punto de inflexión. La función ahí es discontinua y encima la discontinuidad es inevitable. Ceros de la función. Los ceros de la función son los valores del dominio donde la función se anula. Propiedad. Si la función y igual a f de x presenta un 0 en x igual a x sub 0, entonces f de x sub 0 es igual a 0. Observamos gráficamente. En x sub 0, x sub 1 y x sub 2, esos son los ceros de la función. Por lo tanto, la función se va a anular en ese punto. Por eso f de x sub 0 es igual a f de x sub 1 es igual a f de x sub 2 igual a 0. Y son los puntos donde la gráfica de la función
van a cortar al eje de las abscisas. Vamos a analizar los ceros de la función con el software. Vamos a poner un título. Y como dice la propiedad, si un valor es un cero de una función, entonces la función valuada en ese valor me tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación f de x que sea igual a 0. Entonces ponemos resolver f de x igual a 0. Hacemos un clic en el igual y me dice que los ceros de la función va a ser para x igual a 0 y para x igual a menos 9 quintos. Vamos a determinar esos puntos. Lo vamos a llamar C1 al primero igual punto de 0, f de 0. Y C2 igual a punto, en este va a ser menos 9 quintos. Vamos a copiar el valor. Control V, coma f de menos 9 quintos. Presionamos igual y ahí tendríamos los puntos. Ahora vamos a dibujar estos puntos, lo vamos a graficar con un color muy particular que podría ser negro. Entonces vamos a dibujar y vamos a graficar los dos puntos al mismo tiempo. Por lo tanto vamos a utilizar la llave. Vamos a poner C1, C2, vamos a poner coma, vamos a poner otra llave, color igual a negro. Presionamos igual y acá ya me marcaron esos dos puntos. Está los ceros de la función. Quiere decir que por acá va a pasar la gráfica de la función, por estos dos puntos. Lo único que nos queda es graficar. Bueno, la gráfica la vamos a hacer de dos formas. Primero vamos a utilizar lo que veníamos utilizando para graficar los puntos, las rectas, que es la palabra clave dibujar. Abrimos un paréntesis, ponemos la función f de x, coma, vamos a poner un color igual a verde, cierro el paréntesis, igual. Acá ya apareció la gráfica. Vamos a alejarlo un poquito. Vamos a mover un poquito hacia arriba para ver si aparece la otra parte de la gráfica. Volvemos a redibujar. Acá ya apareció la gráfica. Observen, justamente corta en esos dos puntos que son los ceros de la función. Acá está el mínimo, acá está el máximo, acá es cóncava, que son para todos los valores menores que menos 3, para valores mayores que menos 3 es convexa. Exactamente, la gráfica coincide con todo el análisis que hicimos de la función. Vamos a hacer
otro dibujo. Esto lo vamos a hacer con la palabra representar, entre paréntesis f de x, que en este caso lo que va a hacer es dibujar la gráfica. Va a dibujar al mismo tiempo las asíntotas y todos los puntos son notables en esta gráfica. Presiona igual, observen, es exactamente la misma gráfica, un poco mejor visible, pero los puntos son iguales. Vamos a maximizar. Ahí está la gráfica de la función. Esta es una asíntota vertical, una asíntota oblicua, ¿sí? Este es un mínimo, estos son los ceros de la función. Este es el máximo. Acá es cóncava y acá es convexa. Bueno, con esto terminamos este video. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo.